días. Si os parece, empezamos la presentación de hoy sobre el libro de Andrés Martínez Lorca sobre la melancolía por la diversidad cultural contra la guerra. Un diálogo con Aristóteles, Kant, Gramsci y Russell. No puede ser, yo creo, ya a partir del título, de mayor actualidad para estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, solamente deciros unas palabras porque Andrés Martínez Lorca es una persona, yo creo, muy relevante en el mundo de la filosofía medieval. Él fue catedrático de la UNED en filosofía medieval y ahora es catedrático emérito y por eso tiene su tiempo también para dedicarnos a nosotros, ¿no? Es académico de la Real Academia de Bones Lettres de Barcelona, Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de la Real Academia de Córdoba. Y pertenece también a la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, con sede en Lovaina, y a la Società Internazionale Tommaso d'Aquino, con sede en Roma. Es director desde su creación de la colección Al-Andalus, textos y estudios en la editorial Trota de Madrid, que nosotros tenemos en Metalibrería con mucho aprecio a esta colección. Es un autor de una amplia bibliografía. Solamente voy a citar algunos de sus textos, pero sobre todo porque estamos haciendo justamente durante este mes un curso con Rafael Ramón Guerrero sobre filosofía en el mundo medieval y ya hemos citado sus textos. De hecho, los hemos puesto en la bibliografía que acompaña al curso, tanto sobre Averroes como Alfarabi o la filosofía de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, las personas que siguen el curso han podido acceder también a sus textos. Tiene un libro del año 81 prologado por Aranguren, que es el problema de los intelectuales y el concepto de cultura en Gramsci, que tiene que ver con lo que hoy seguramente vamos a ver. Y también ha sido traductor, protagonista, ha hecho la introducción y las notas de Tomás de Aquino, Exposición de la Política de Aristóteles, en el año 19 la publicó la UNED. Y hoy vamos a presentar este libro sobre la melancolía por la diversidad cultural contra la guerra, un diálogo con Aristóteles, Kant, Gramsci y Russell, que se ha publicado en la Universidad de Málaga en el año 2020. Y le acompaña Alejandro Escudero Pérez, que es doctor en filosofía por la Complutense, profesor en la UNED, y del cual bueno, tenemos el placer de ser una librería para él de referencia, y sus intereses dentro de la filosofía contemporánea arrancan de la crisis de la modernidad y de la crítica del sujeto y desembocan en el problema de una ontología del acontecimiento, especialmente en los campos del arte y de la política. Y solamente por nombrar alguna de sus obras, El tiempo del sujeto, del 2010, Heidegger en el laberinto de la modernidad, del 2017, y Hojas de ruta, del 2018. Así que espero que tengamos una charla fructífera con vosotros dos, y muchas gracias por compartir vuestro tiempo y vuestra sabiduría. Cuando queráis. Pues muchas gracias por la presentación y bueno, lo primero, desde luego agradecer a Metalibrería, estos lugares tan queridos para todos nosotros, ¿no? Que son las librerías precisamente, ¿no? Como espacio no solamente de encontrar libros, sino también en este caso pues de encuentros, de presentaciones, de debates, ¿no? Y bueno, pues tanto Andrés como yo agradecer la invitación de Metalibrería para presentar su libro. Y bueno, si queréis, bueno, la primera cosa que voy a comentar, si queréis más información sobre la trayectoria filosófica de Andrés y sus libros, sus publicaciones, sus conferencias. Andrés tiene una página web magnífica, realmente está muy, muy bien elaborada, muy bien diseñada. Hay que agradecerlo a su hijo.
Y bueno, pues se llama andresmartinezlorca.com, creo que ese es el nombre. Y bueno, pues ahí podéis encontrar, como digo, bueno, pues muchas referencias a sus publicaciones, sus actividades y bueno, pues recomiendo encarecidamente la visita de esa página. Y bueno, hoy nos convoca, como se ha dicho, la presentación del libro sobre la melancolía por la diversidad cultural y contra la guerra. Es el último libro de Andrés. Hay que decir que ya va por la segunda edición, por lo tanto quiere decir que ha sido un libro muy bien acogido. Y bueno, yo lo primero que voy a decir del texto de Andrés, claro, yo he conocido a Andrés en la universidad, en la UNED, y siempre le he conocido como especialista en la filosofía del Andalus y especialmente en Averroes, ¿no? Desde luego, como siempre, sabemos que los distintos profesores, filósofos, intelectuales, ¿no? Pues tienen una trayectoria más rica, ¿no? Más amplia que la que es su pura especialización académica. Y el libro que estamos presentando es una buena muestra precisamente de eso, de que aparte de que en efecto es un gran especialista pues, en Maimónides, en Averroes, en toda la intelectualidad que se movió en ese panorama tan rico como es la Edad Media hispánica, bueno, pues también toda su trayectoria está atravesada por muchos más intereses, ¿no? Y esa variedad se refleja perfectamente en el libro. Para organizar la sesión de hoy de presentación del libro de Andrés, nos vamos a fijar en las tres partes que tiene el libro y vamos a ir poco a poco desgranando algunas de las ideas principales, lo va a ir haciendo Andrés. Y bueno, pues yo os comento que el libro está estructurado en tres partes. Se titulan la primera Ecos del mundo clásico, la segunda Luces en tiempos oscuros y la tercera Criticismo y diálogo cultural. Esas son las tres partes y como os decía, vamos a ir poco a poco desgranando los contenidos que tienen cada una de ellas y bueno, pues formularemos preguntas y iremos dando paso también a las intervenciones tanto del público que está aquí en Metalibrería como el que desde casa quiera formular una cuestión. Y bueno, pues nada, empezar con este apartado, Ecos del mundo clásico, en el que Andrés estudia principalmente tres cosas. Uno, el asunto del sentimiento de la melancolía, que da título al libro. Luego después hace una disección sobre el helenismo, que vamos a ver qué es lo que nos comenta él. Y por último nos hace un pequeño semblante de un autor muy importante en nuestra tradición, que durante también es cierto que mucho tiempo estuvo olvidado, pero que actualmente en el siglo XX y XXI tiene un vigor impresionante, que es Lucrecio. Y bueno, pues doy paso para hablar de este conjunto, esta constelación, como veis, variada de temas a Andrés y pasamos después a las preguntas, cuestiones que se nos ocurran sobre lo que nos cuente Andrés sobre estos temas. Gracias. Buenas tardes a todos que estáis aquí y los que nos están viendo y escuchando a través de la web. En primer lugar, mi agradecimiento a la librería, a Meta Librería, por su amable invitación y que es una ocasión pues, para agradecerle que en un barrio tan ligado a la universidad y lógicamente a la filosofía como el barrio de Argüelles, pues tenga una librería especializada precisamente en filosofía. Para mí el barrio de Argüelles está, como es de suponer, puesto que estudié aquí la carrera de Filosofía y Letras, aunque yo estaba un poco en las alturas, en mi colegio mayor Pío XII, allí al fondo de Isaac Peral, lo que entonces se llamaba calle Límite, que luego lo pasaron a Juan XXIII. Pero luego también viví un año en la calle Galileo. Quiero decir que forma parte de mi mundo sentimental y cultural este querido barrio. Respecto de la estructura de este diálogo, yo creo que lo mejor es, como ha dicho Alejandro, que dialoguemos por parte de acuerdo con la estructura del libro. La estructura del libro, un poco cronológica, ¿no? El mundo antiguo, luego el mundo medieval y luego toda la modernidad hasta nuestros días, puesto que acaba con Bertrand Russell.
Sí me gustaría no extendernos demasiado en nuestro diálogo para que hubiera espacio para quien quiera preguntar, bien de los que estén aquí o bien de los que nos estén viendo a través de la conexión. El libro, como yo lo he definido en el prólogo, es una cosecha de trabajos y años, que refleja, como bien apuntaba Alejandro, la diversidad de intereses que me han movido. Los temas son muy diversos, propios de esa curiosidad amplia, desde la melancolía, que era un tema no tratado, pero interesantísimo, a partir de un escrito de Averroes, y que luego lo he conectado con nuestro gran autor melancólico, triste y pensativo, como fue Cervantes en El Quijote. Esa novela maravillosa, que en su tiempo no se le hizo caso en España, que fue considerado género menor, hasta que los estudiosos ingleses y franceses llamaron la atención, razón por la cual tuvo una vida muy oscura Cervantes y no pudo, por ejemplo, estrenar en vida una sola obra de teatro. Eso dicho sí, entre paréntesis, y luego han tenido el detalle, no solamente de enterrarlo en una fosa común, en la Iglesia de la Trinidad, aunque los descubridores culturales del ayuntamiento de la época querían identificar en una fosa común de hace siglos, los frailes no se interesaron demasiado en el personaje por las razones que acabo de decir, a diferencia, por ejemplo, en Madrid de la tumba de Lope o de la tumba de Quevedo, cerca de su pueblo. Entonces, el tema de la melancolía, el tema del Estado, que es fundamental, a partir sobre todo de los griegos. Luego, aunque yo soy un hombre de una corriente laica y políticamente de izquierda, cosa de la cual no me voy a esconder ahora a estas alturas, pero no le dejo a la derecha el tema de la divinidad, el tema de la religión. Me parece uno de los graves errores de nuestros republicanos de la Segunda República, que tantas lecciones nos dieron, la falta de visión respecto al problema religioso que creo que en buena parte corregimos la gente de mi generación. Dicho sea entre paréntesis, cuando yo estaba en la calle Galileo, pues convivíamos un grupo de jóvenes estudiantes con un gran teólogo, uno de los mejores especialistas en San Pablo, don José María González Ruiz. La crítica política, otro de los temas, y el último, que desgraciadamente está de actualidad, desgraciadamente, aunque algunos están haciendo grandes negocios y están todo el día manipulándonos para que se sigan haciendo grandes negocios y poniendo en peligro la estabilidad de Europa, la economía de Europa y el porvenir de Europa, es el tema de la guerra y la paz. Alguno se puede sorprender de mi interés hacia la filosofía griega, pero voy a confesar esta tarde un pequeño secreto, que no lo he escrito nunca y yo creo que lo sabe muy poca gente, menos de los dedos de una mano. Es que yo la tesis doctoral que preparé era de filosofía griega y era sobre Epicuro. Y me tiré un año yendo a la maravillosa Biblioteca General de la Universidad de Londres, a la espalda del Museo Británico, enfrente de la Russell Square, y allí donde cada planta tiene una materia, con los libros al alcance de uno durante todo el día, una verdadera maravilla. Pero yo entonces, cuando me incorporé al colegio universitario y luego a la Universidad de Málaga, pues tenía que acudir a algún colega que me lo dirigiera en Andalucía. Y el colega, que era catedrático en Granada, me dijo que él de ese tema no sabía
y que tampoco le interesaba. Acudí a un catedrático importante de Barcelona que me acogió bien, pero luego quedó en seco, se frenó en seco por razones familiares, trágicas familiares. Entonces yo me vi obligado a preparar otra tesis. No le hice caso a Jordi Soler, que me recomendó que hiciera una tesis sobre Gramsci y la Tercera Internacional. Pero yo, aunque soy interesado siempre en la política, pero no en la menudencia de la política, en la política de los políticos. Y entonces, considerando que ese tema es muy importante, sin duda alguna, fue el primero dentro del marxismo que entrevió que el ciclo insurreccional que había abierto la revolución del 17 se había acabado. Y el socialismo tenía que llegar en Europa por otros caminos. Fue el primero. Le pagaron bien los fascistas, encerrándolo en vida, lleno de enfermedades, aislado de sus amigos, del partido, etcétera, etcétera, y murió realmente en la cárcel. Un caso verdaderamente heroico de escribir una gran obra, como son los Quaderni del Carcere, que es un monumento, no ya ni de marxismo ni de nada, de historia, de literatura, de filosofía, de crítica literaria. Por ejemplo, el gran arabista Arabi Edward Said, crítico literario fundamentalmente, aprovechado, en fin, las geniales intuiciones literarias de Antonio Gramsci. Bien, entonces, quiero decir que yo, el material que había recogido y lo que me había interesado, a partir de ediciones francesas, porque aquí ese tema era tabú, claro, si era tabú en la cárcel de Carabanchel, Ortega y Gasset y Unamuno, porque el capellán, que era el que lo censuraba, consideraba el año 65, en que yo visité, ampliando mi estudio de la Complutense, visité Carabanchel, pues, no les digo a ustedes, el materialismo antiguo y Lucrecio, que entre paréntesis aquí que somos tan latinistas y siempre la cultura latina, fue el primer autor en latín de filosofía. Es decir, nada más que por ese hecho, el primer gran autor, para encima de todo, poeta. Es decir, la mejor síntesis del materialismo antiguo, ya que desaparecieron los escritos de Demócrito y se quemaron los escritos de Epicuro, que escribió muchísimo, quitando algunos fragmentos y unas cartas, es precisamente el de Rerum Natura. Y yo he escrito en alguna ocasión que había que agradecerle mucho al fraile medieval que en su escritorio copió esta maravilla que es la obra de Lucrecio. Entonces, yo publiqué la tesis pronto, fue la primera tesis que se hizo en España sobre Gramsci, me ayudó Paco Fernández Buey, estuve en el Instituto Gramsci de Roma, y el segundo libro que me editó Tecno, mi querido amigo el editor Alejandro Sierra de Trota, fue precisamente un libro de filosofía griega, del cual estoy muy satisfecho, incluido de la portada, porque son uno de los famosos guerreros de Riace, una de las esculturas más bellas conservadas de los griegos, un bronce que se encontró en arqueología submarina en esa playa en el sur de Italia. Y allí yo dediqué estudio a Sócrates, a Platón. Lo de Platón me satisface porque tuvo dos repercusiones. Una, me escribieron de Atenas, de la universidad, para que le enviara el artículo, que era La política y los intelectuales en Platón. Y luego me hicieron miembro de la dirección de una revista filosófica de la Universidad de Atenas, con lo cual comprenderéis que viviendo yo entonces en Málaga, donde la filosofía no había echado ninguna raíz, sino la poesía y luego la pintura, pues me llenó de satisfacción. Bien, entonces quiero decir que yo ahí estudio sobre Platón, sobre Demócrito
y Epicuro, sobre Aristóteles, varios estudios, uno de los que estoy muy satisfecho sobre la psicología de Aristóteles, que es una verdadera maravilla, otra cosa que se había oscurecido. Aquí estaban siempre dándole a la rueda de la metafísica sin leer bien la metafísica, pero desconociendo la obra de Aristóteles. Y esa pequeña obrita, Perisigés, fue la que revolucionó la escolástica, no fue la metafísica, que se utilizó, entre otras cosas, para fundamentar la teología de Tomás de Aquino, sino que fue esa pequeña obrita, porque esa pequeña obrita explicaba cómo pensamos, y situaba ahí el pensamiento en la esfera de la biología, aunque el intelecto como tal está más allá de la esfera biológica. También le dediqué un espacio a mis amigos los estoicos, trabajo que le gustó mucho a mi compañera, que siempre la recordaré con afecto, Celia Morós, que entonces comenzaba sus magníficos estudios sobre el feminismo, que ha sido verdaderamente, en fin, un camino extraordinario el que abrió en aquellos años, que yo vine aquí en los años 80. Bien, resumo brevemente las principales novedades. Primero, renovación de la hermenéutica filosófica. Yo no puedo consentir el que estemos repitiendo y encima poniendo una voz engolada, repitiendo algo que está en los manuales de hace muchísimo tiempo. Entonces, hay que añadir algo nuevo, conocer lo anterior y añadir algo nuevo. En el caso de Lucrecio, claro, de Lucrecio, si yo digo que voy a hablar de un materialista de la religión, pues me mirará como un bicho raro, ¿no? Pues sí. Lo mismo de Tomás de Aquino. Si yo hablo de Tomás de Aquino, escribo en un estudio del que estoy muy satisfecho, la política en Tomás de Aquino, y luego un hecho que tanto sesudo medievalista y tanto experto escolástico, que es que la recepción de la política y la concepción de que el mejor sistema es la democracia, el primero que lo introdujo en Occidente fue Tomás de Aquino. Fue Tomás de Aquino. Cuando yo vi eso, me quedé. Y entonces ahí hemos hecho en ese libro, con mi compañero, que en paz descanse, Pedro Roche, pues hemos hecho varias cosas increíbles. Una, reproducir, y yo lo he ido reproduciendo, no mediante medios técnicos, sino línea a línea, la traducción histórica que por primera vez hizo Guillermo de Moerbeke, un dominico, de la política de Aristóteles. De la política de Aristóteles no había comentario griego, y los árabes, desgraciadamente, que se interesaron mucho por la política, no llegaron a conocerla. Entonces, imaginen ustedes la importancia histórica. Es que la primera recepción fue de Alberto Magno y Tomás de Aquino. Lo mismo respecto de Gracián, que se repetía la cosa que como era jesuita, y entonces como era jesuita representaba la ortodoxia. Eso es mentira, Solamente le permitieron escribir un libro con su nombre, que es el Comulgatorio. Pero todo lo que escribió, y por lo que conocemos a Gracián, tuvo que utilizar seudónimos, y al final la orden lo machacó, lo expulsó de la cátedra que tenía y lo mandó a una residencia de viejos a Paniagua. Bien, entonces yo he estudiado la evolución del pensamiento político de Gracián, que es un escritor genial, antes de que lo descubrieran los alemanes, Schopenhauer y todo, porque aquí siempre esperamos que haya un norteamericano que descubra o un alemán que descubra el Mediterráneo. El Mediterráneo. Porque sin duda alguna, en fin, la prosa conceptista de Gracián hay que descubrir. Segunda novedad, predominio
que es una característica de todos mis libros, predominio de los textos filosóficos. Yo salí muy escaldado de los apuntes mediocres que nos daban y que había que aprenderse de memoria, y ya no digo de los manuales, que eran de tercera fila, en comparación con lo que circulaba en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, era deleznable, deleznable. Entonces, sigo con esa idea matriz de Emilio Lledó de centrar la filosofía en los textos, en los textos. Entonces se da uno cuenta de que en muchos casos no ha pasado el tiempo y hay que seguir reflexionando a partir de esos textos. Otra característica es atención a autores y escuelas poco estudiados. Por ejemplo, las escuelas helenísticas, complementarios de lo que había dicho antes del epicureísmo y del estoicismo, o en este caso, el escepticismo y el cinismo. Autores tan geniales como Al-Farabi, que fue el que introdujo el aristotelismo en el mundo árabe y el que difundió en toda la Edad Media la lógica de Aristóteles, como le agradeció en un párrafo famoso el judío Maimónides. He puesto en valor hace ya más de 40 años la prosa de ideas de Machado, de Antonio Machado, dejándonos de los tópicos de Castilla y que era el sentimentalismo y que era un hombre bueno y toda esa zarandaja. Era un pensador como una catedral, como la catedral de Burgos, y una prosa más moderna que la de Ortega y Gasset, que, como decía María Valverde, está vestida de luces. La prosa de Ortega muchas veces está para ser leída en los teatros. En ocasiones tiene ya algunos destellos de gran escritor, que lo era, pero la prosa de Machado es una prosa moderna y tiene algunos rasgos que desconocía Ortega, por nombrar al gran maestro. Uno, ironía. Otro, un espíritu crítico de nuestra tradición y de la tradición liberal en la que él se educó, de la institución libre de enseñanza, la ausencia de pedantería y la influencia del marxismo, pero de un marxismo nuevo, porque él criticaba el mecanicismo, que era el marxismo que funcionaba aquí en los partidos socialistas en su época. Esa reducción a una visión mecanicista era, y se demostró que tenía razón, pero Ortega lo que hacía, sin embargo, era nimentar al marxismo, a Gramsci, al cual él aludió, y a un trabajo del que estoy muy satisfecho, que es sobre 3 pensadores árabes contemporáneos. Porque es lo mismo, ¿no? Siempre se dice, no, sí, los árabes en la Edad Media, pero ahora no dan nada. No hay ningún intelectual árabe, ¿no? Podríamos decir lo mismo de los españoles en literatura, respecto a lo que hay en América Latina, por ejemplo. Y podemos decir parecido de los griegos, con toda mi admiración a los griegos contemporáneos. Entonces, no. Hay grandes pensadores, lo que ocurre es que mientras paseamos a jeques y reyes que tienen unos regímenes dictatoriales y asesinan con toda impunidad, pues no permitimos que circulen las obras. Yo me considero muy satisfecho de haber publicado una de las primeras obras del gran filósofo marroquí Mohamed Abed al-Jabri, un luchador por la independencia de Marruecos, un hombre demócrata, un hombre socialista que conoció, como es lógico, las cárceles de Hassan II y que tiene una cabeza y una obra formidable, y que es el gran heredero en el siglo XX en el mundo árabe de Averroes. Me estoy extendiendo demasiado, voy a acabar ya. Otra novedad, la inclusión de filósofos andalusíes, judíos y musulmanes. Aquí en este caso, Gabirol. El Gabirol se conmemora el milenario de su nacimiento,
el milenario de su nacimiento. Yo escribí un artículo en el homenaje que le hicieron en su ciudad natal, que es el milenario. Bien. De Maimónides, que vamos a decir, pues sigue siendo clásico por excelencia del pensamiento judío, y de Averroes, que es un autor más moderno que muchos de los modernísimos. En fin, el problema de España ha sido tradicionalmente la ignorancia. Antes de la República, el 70-80% de la población, y sobre todo la población campesina, era analfabeta. Y la tarea principal de la Segunda República, que fue magnífica en el poco tiempo que tuvo, se centró sobre todo en las escuelas, que todavía quedan en Madrid, ejemplos arquitectónicos formidables, y en las bibliotecas. Pero ahora el problema no es la ignorancia, el problema es la ignorancia militante. Que yo oiga, en fin, sin sublevarme, sin afectarme a mi estómago, que España ha sufrido 8 siglos perdidos, que hemos tenido 8 siglos perdidos. Bueno, pero ¿esto qué es? Pero si la civilización europea partió de España y de las traducciones del latín, y no se conocería la geometría de Euclides, ni la medicina de Galeno, ni la filosofía de Aristóteles, ni la astronomía de Ptolomeo, todo lo que llamamos la cultura occidental, y me dice desde una tribuna solemne el día de la comunidad, la presidenta, que hemos perdido 8 siglos en una ciudad que es la única capital europea que lleva nombre árabe, y por eso resulta tan jodido pronunciar el final, porque ¿quién dice Madrid? Como no sea que venga de América Latina y quiera sentar cátedra, pues nadie lo dice. ¿Qué decimos? Aunque no sean andaluces como yo, pues Madrid con la I más abierta, o Madrid tal, porque en árabe era Madrid, al-Madrid. Pero claro, nosotros cuando vemos una consonante de origen árabe le ponemos una vocal. Al no ponerle vocal y más una D, sale esa pamplina que solamente la pronuncian bien los castizos, que es Madrid. Se acabó. Pero en fin, que es la única capital, pues ni siquiera la de Turquía es. Y luego, por último, la influencia de los estudiosos europeos y americanos. Yo le debo mi visión de la filosofía y de la historia de filosofía a los buenos estudiosos que he leído, con los que he hablado en congresos y de los que he aprendido. Si no hubiera ido a esos congresos, si no me hubiera gustado las lenguas, no solamente el inglés, ahora, ¿no? Es muy útil sin duda alguna, sino el francés, algo de alemán, el italiano, y leer y estar al día de su bibliografía, saber cómo se ven estos problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que copiamos a los norteamericanos, bueno, pues los norteamericanos dan algunos de los mejores estudios sobre Averroes. Y las obras completas de Averroes en las 3 series, serie árabe, serie hebrea, serie latina, las puso en marcha a comienzos del siglo XX el profesor Bolson de la Universidad de Harvard, mientras aquí estamos tocando la flauta o el caramillo. Porque como me dijo una vez un erudito, en fin, asturiano, que de frutos amargos en la política española, que di una conferencia yo en Oviedo y hablé de Averroes. De Averroes como autor hispánico, hispano, etcétera, etcétera. Y me dijo él, pero ¿cómo se atreve usted, aunque era colega? Pero en fin, se puso muy digno. ¿Cómo se atreve usted a decir que Averroes es español, es hispano? No tiene nada que ver, ¿verdad? Y yo me puse a la gallega, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿usted considera español a Séneca? ¿Usted considera
a San Isidoro de Sevilla, ¿lo considera usted español? Porque todavía no había nacido España. Y en algunos casos, pues ni siquiera tenía entidad propia, ¿no? Sino una colonia romana. Y ya me calenté yo, como a veces me pasa, y le dije, ¿y usted considera a don Pelayo español? Porque claro, él estaba sentando cátedra que tenía que ser a partir del casamiento de los reyes católicos, con un sistema federal, que la corona de Aragón no podían emigrar a América Latina. Un sistema federal. Aquí ahora estamos rasgando una vestidura con el tema de tal, con los reyes católicos, en fin, el paradigma del catolicismo. Bien, para acabar mi presentación, 3 pensamientos que guían mi intento en este libro, de 3 filósofos griegos. Sócrates, según Cicerón, en una imagen muy, muy precisa, bajó la filosofía del cielo a la tierra, es decir, de la cosmología a la ética y a la política. Vamos a traducirlo en términos filosóficos. El comienzo de la metafísica, que estaban engolando la voz de la metafísica, mis profesores bastante grises, ¿no? Como los que nos rodeaban fuera, en la universidad. La primera línea de la obra más importante, más famosa de filosofía, que es la metafísica de Aristóteles. Y dice Aristóteles, todos los hombres desean por naturaleza saber. No los profesores de filosofía, no los eruditos, a la violeta o sin violeta, no los sabios, sino todos los hombres. Fijaros qué bien que suena en griego. Pantes, anthropoi, tueidenai, oregontai, phise. Bien, esa es la base nuestra, esa es la base de la filosofía. La racionalidad que no es exclusiva de ninguna clase social ni de ningún sector. Y como yo he escrito en alguna ocasión, encuentro muchas veces en algunos campesinos más muestras de racionalidad que en algunos pretendidos intelectuales. Y por último, esa concepción de la filosofía que, desligada de la visión platónica, que fue el que introdujo la política en la filosofía y que convirtió la academia, en contra de las tonterías que se dicen, en una formación de políticos y redactores de constituciones, el idealista Platón, pues separándose de esta tradición, digamos, política de la filosofía, Marco Aurelio, siendo emperador, escribió la filosofía como compañera de viaje de la vida. La filosofía como compañera de viaje de la vida. Que todavía la vemos, la magnífica estatua, ¿no?, en el Capitolio, que sabéis que se salvó de ser destruida porque se consideró que era del emperador Constantino. En fin, perdón porque me he extendido demasiado. Vamos ya al grano, si te parece. Pues muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Tan fantástica del conjunto de temas que tratas en el libro y que, como bien has dicho, refleja en realidad la enorme variedad de tus intereses intelectuales que, como insistí antes, yo conocía fundamentalmente a través de toda tu transmisión de Averroes, etcétera, pero que, claro, es evidente por lo que encontramos en este libro y en lo que tú nos has comentado que eso, digamos, es la punta del iceberg. Y luego debajo está todo lo demás que es tan importante y tan interesante como lo primero. A la hora de, como has planteado muchas cuestiones y muchos temas, si quieres, pues voy a formular como, bueno, pues un par de preguntas y luego cosas que a mí me han llamado la atención de este fantástico libro. Y bueno, pues como siempre, lo interesante también es que otras personas que están aquí como público en
la metalibrería y personas que nos están viendo en directo desde cualquier lugar de España o del mundo, pues puedan preguntarte algo que es lo más interesante. Yo, la primera cuestión que te quiero plantear, voy a citar un texto tuyo, es de una reciente entrevista en esa revista tan veterana y tan fantástica que es El Viejo Topo, tan querida por todos nosotros, ¿no? en la que te entrevistaba Salvador López Arnal, y en un momento determinado de la entrevista comentabas algo que tiene que ver con lo que nos has expuesto hoy, ¿no? Y decías lo siguiente, decías: se ha luchado contra los musulmanes no solo con las armas, como en las cruzadas, sino también mediante la ocultación sistemática de su inmenso legado cultural. Y bueno, pues a mí eso me parece que es una idea brillante, o sea, una observación, digamos, de primer rango en la relación entre Occidente y, digamos, otras culturas, en este caso la cultura musulmana, ¿no? De que esto ha ocurrido. Y como se ve en el libro, no solo ha ocurrido hace siglos, sigue ocurriendo actualmente. A mí uno de los capítulos, y esta es, digamos, un poco mi pregunta o por ahí va, a mí uno de los capítulos que me han atrapado de todo el libro es precisamente porque desde luego tocaba algo que no conocía ni de lejos, es el capítulo que precisamente dedicas a los autores contemporáneos, digamos, del siglo XX, actuales, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Pues de Argelia, de Egipto, de Marruecos, ¿no? Sí, sí. Y claro, pues es una cosa que en principio no conocemos, porque no están traducidos, porque no han llegado, y sin embargo, cuando vemos el semblante que tú haces de sus trayectorias intelectuales, pues es que, claro, dices, bueno, ¿esto qué es? Es decir, ¿cómo esto no nos ha llegado de un modo regular, de un modo nos llegan pues, cosas de Asia, de China, de no sé qué? Es decir, y algo que forma parte en realidad eso, ¿no? De los suelos subterráneos de nuestro mundo histórico, pues eso no lo conocemos, lo ignoramos. Entonces, bueno, pues eso me parece una cosa muy interesante que tú ayudas realmente a que esa sistemática ocultación pues empiece a desaparecer, porque es una tarea evidentemente enorme, ¿no? La que tenemos por delante a partir de lo que tú nos planteas, ¿no? Bueno, efectivamente, las cosas no suceden por casualidad en el mundo de la cultura y hay una línea general unido al desprecio profundo del mundo anglosajón y sentimiento de hostilidad profunda respecto al mundo árabe. Quizá porque no acaba de hincarle el diente, como se ha visto cuando han salido con el rabo entre las piernas de Afganistán. Entonces, en el caso nuestro es que es más vergonzoso, porque si uno quiere ver alguna muestra de arte en España, pues normalmente tiene que ir al arte hispano-musulmán, al arte andalusí. Y si uno quiere leer alguna gran obra en la Edad Media, tiene que ir a algún gran autor musulmán o judío, que dicho sea entre paréntesis, escribían esos sabios judíos en árabe, porque la lengua culta no era el hebreo era la lengua familiar. Incluso se permitía, en fin, una especie de chulería, Maimónides, de escribirle en árabe a los judíos de la Provenza, que normalmente muchos de ellos no lo entenderían. No lo entenderían. Entonces, fue quizá el trabajo que más dificultad he tenido, porque yo no soy especialista en el pensamiento árabe contemporáneo, ni me dedico a los temas, por ejemplo, que cuida mucho la Universidad Autónoma de Sociología, Economía, etcétera, etcétera, contemporánea, pero siempre en los diálogos me decían, sí, sí, tal, pero los árabes ahora no hacen nada, pero no hay ningún árabe que... Bueno, pues hay algunos, vamos a verlo. Y luego un detalle que conecta con lo que yo decía antes, que mi generación lo superó, lo ha superado. Es que este trabajo, donde se dignifica la labor intelectual de estos grandes pensadores, en relación además con el pensamiento islámico,
en sentido fuerte, es decir, religioso. Lo publiqué en una revista donde yo he publicado la mayoría de mis artículos, que tiene una de las mejores bibliotecas de árabe de Europa y del mundo, que es la Biblioteca del Escorial, que llevan mis amigos los padres agustinos. En la revista de la Ciudad de Dios publiqué este artículo. Y como en otros artículos, el último de los cuales ha sido sobre Ibn Gabirol, estos frailes han dado una lección de apertura mental, y nunca me han corregido ni una coma. Quiero decir que estos artículos que pueden sonar a los sectores tradicionalistas, católicos, que lo que van es nada más que utilizar el catolicismo para su interés económico, eso dicho sea entre paréntesis para aclarar un poco las ideas, pues me encontré con el argumento que me dio el director de entonces, dice: Andrés, nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas en árabe de Europa, y nos gustaría mantener en las páginas de nuestra revista una atención al pensamiento árabe. Y yo lo he hecho modestamente como he podido. Entonces, ese por supuesto es una gran laguna. Pensad que en aquella época, en la Edad Media, entraban por Almería las obras traducidas primero al siriaco y luego al árabe de la filosofía griega, de la ciencia griega, porque lo que más se tradujo no era de filosofía, eran obras de ciencia. Por eso decía yo que 8 siglos perdidos, perdidos. Y entonces venían esas obras, sabemos que entraba a través del puerto de mi ciudad natal y luego se difundían por Al-Ándalus en la época dorada, en Córdoba, y luego por el conjunto de Al-Ándalus, y se iban traduciendo en Toledo y en otras ciudades, que era un gran negocio. Porque si no es por los árabes, el legado griego probablemente habría desaparecido. Ha sido una hazaña increíble, porque es que los bizantinos lo tenían bajo 7 llaves. Y cuando se lo vendieron al califa Abbasí, le dijeron: va arreglado el que lleve esto. Donde lleguen estos escritos, destruye a la religión. Donde llegue la ciencia griega y se vea la salud en términos de, y se vea la astronomía, no esperando si las llaves de San Pedro, como los griegos, suenan y entonces los truenos y la Virgen, no, sino unos cálculos, una astronomía que pecaba de demasiada matemática, porque todavía había elementos de observación, como en la modernidad con Galileo. Y así todo. Entonces, es una necesidad el estar al tanto, no solo de lo que hacen nuestros colegas en Occidente, palabra de luego ahora, en fin, que me cuesta trabajo pronunciarla, digamos en Europa y el norte de América, sino el mundo es mucho más grande. El mundo es mucho más grande. Si no hubiera sido por las tropas, la mayoría asiática, seguiría probablemente el nazismo en Europa, porque Estados Unidos intervino ya a toro pasado, y tuvieron que morir más de 20 millones de soviéticos, la mayoría bárbaros, para la terminología oficial, para echar a los nazis del poder. Eso, por ejemplo. Y el ejemplo que nos han dado en luchas formidables los árabes en sus luchas por la independencia, por ejemplo la de Argelia, ¿no? La guerra de Argelia, que también lo trataron los grandes intelectuales franceses como Camus y Sartre. Entonces eso es una deuda que tenemos. Yo modestamente he contribuido a eso, pero no estaría de más que los colegas arabistas también consideraran que dentro del arabismo no hace daño prestar atención al pensamiento filosófico, científico. Y en este caso más todavía, porque es un diálogo crítico y un diálogo nuevo con las raíces de su religión,
y se ve que no entran en contradicción, como ya preveía Averroes. Pero Averroes hacía una distinción fundamental, que había que separar la filosofía de la religión, no la filosofía de la teología, que él consideraba que no tenía consistencia, porque tenía que ser un argumento científico, apodíctico, y consideraba que los argumentos de los teólogos no tenían esa consistencia lógica. Eran argumentos retóricos o sofísticos. Entonces, sobre la base de la autonomía, es decir, que la filosofía para realizarse no le tiene que pedir permiso a nadie, como ha ocurrido aquí durante siglos, que tenían que ser censuradas todas las obras. E incluso la obra principal de Averroes es una vergüenza cultural. La obra principal de Averroes, que estaba traducida, el Obispado de Madrid le negó la autorización. Era padre Quirós, Carlos Quirós, porque le dijo al traductor, nada menos del Obispado de Madrid, que tenía que refutar el Tajafut de Averroes. Y digo yo que había que haber comido, pero mucho, no para refutar, sino para comentar. Él era un capellán castrense. En fin, demasiado hizo con traducir el compendio de la metafísica, mientras estaba de capellán con las tropas españolas en Tetuán. Cosa que vio cuando lo leí, pero este hombre, un capellán castrense que traduzca, fue la primera traducción al castellano de una obra de Averroes, en el 19, traduzca el compendio de metafísica, hay que descubrirse. Respecto, por ejemplo, si entramos un poco en la estructura esa, respecto claro, del mundo clásico, aludía un poco a la melancolía. La cuestión de la filosofía helenística es muy importante porque entra en decadencia la visión política de la filosofía. ¿Por qué razón? Pues porque el Estado en que se sustentaba desapareció. Claro. Hay que ver siempre el contexto histórico, no venir con interpretaciones esotéricas. Eran pequeños estados, las poleis, pequeños estados que de vez en cuando se federaban para defenderse y atacar al imperio persa, el otro gran imperio. Y llega un momento en que expansiona eso, y uno que no era ateniense, no era del Ática, sino que era del norte, de Macedonia, forma un gran ejército y comienza una aventura imperial que fue la que realmente abrió el mundo. Diré entre paréntesis que es el personaje más admirado históricamente entre los árabes. Alejandro Magno. Sí, el personaje histórico, más que los dirigentes árabes. No digamos ya de los actuales, que en fin, sino de los grandes, los grandes califas, abbasíes y omeyas, ¿no? Alejandro. Porque sintetizó el Oriente, tengamos en cuenta que él llegó hasta el Indo, llegó hasta la India, llegó hasta la India. Y entonces un imperio que basó su centro cultural no en Atenas, sino en la desembocadura del Nilo, en Alejandría, en Alexandrópolis. Claro, él admiraba, como Platón, que consideraba que la cultura importante era la egipcia. Hay una frase en el Timeo que él dice: Hellenes paides, los griegos somos niños en comparación con los egipcios. Entonces, esa cosa de Occidente, la filosofía fue recogiendo elementos de todo y luego se desarrolló fundamentalmente en Grecia. Pero claro, había ya un humus científico y cultural formidable. Entonces, la época helenística es una época de fin de imperio, de nuevas monarquías, de aislamiento del individuo en un mundo en crisis,
¿eh? Y lógicamente algunos de los temas que plantean ellos son temas que luego los vemos en la filosofía alemana y nos quedamos admirados. Los límites del conocimiento humano. Eso los plantean formidablemente los escépticos. Y luego la filosofía como modo de vida, compitiendo con la religión. Claro, el cinismo. Porque para nosotros cínico tiene un sentido muy confuso. Pero es un modo de vida más austero, más autárquico el que defendían los. Y luego, respecto de Lucrecio, sencillamente, los atomistas no eran ateos. Creían en los dioses, los consideraban como modelos de vida. Lo que no aceptaban es una concepción del mundo basada en una teología creacionista y en un Dios providencial. Decía Lucrecio y Epicuro que si Dios los dioses hicieran caso a las plegarias de los hombres de religión, estaría perdido, porque le pedían las cosas más contradictorias. Aprobar esta oposición, como en algún caso el capellán del Betis, que ganara el Betis, pero en contra del Sevilla, y el del Sevilla que le pedía que gane en contra del Betis. Y es uno que tenga, bueno, comprenderá, es una concepción tan ridícula de la religión, o esa escena del cine italiano, de que van para que llueva, van con el santo y lo pasean por fuera del pueblo y tal, y otro día hasta que llega un momento que si no llueve, lo tiran al santo a la Rambla, y si llueve empiezan a estar. Entonces, hay una concepción depurada de la religión, una concepción de la religión alejada del miedo, en la tradición cristiana del infierno, alejada del miedo y alejada de la superstición. Se comprende que no lo tratara muy bien en la tradición cristiana. Entonces, Andrés, si te parece... Nos querían, Andrés, preguntar alguna cosa. ¿Querías intervenir? Sí, es que hay uno, Carlos dice que si pudiera dar la cita sobre la obra de Mohamed Al-Farabi en castellano, si es que hay traducción castellana. Sí. Yabri se sorprendió como buen marroquí, donde salimos también por pie después de tantas muertes en el norte de África, en el Rif, siendo absorbida la cultura oficial marroquí por el francés, se sorprendió del éxito que había tenido. Entonces, esta obra es El legado filosófico árabe. Lleva por título Legado filosófico árabe. Editorial Trota. Ha tenido un gran éxito y, en mi opinión, primero, es la primera vez que un pensador árabe se introduce en nuestra interpretación de la filosofía árabe. La primera vez. Y luego, es la primera vez que este gran pensador marroquí nos enseña a ver no solamente a Averroes. Hay unos trabajos sobre Al-Farabi, sobre Ibn Khaldun, que Ortega, cuando entrevió un poco las traducciones que ya había del inglés y del francés de la Historia Universal, se quedó patas arriba. Hay un artículo de Ortega, claro, es que se acaba eso de la historia con los reyes, las bodas, las batallas y todas estas historias ridículas en las que hemos sido enseñados, y entonces se estudia la estructura de clases sociales, se estudia el comercio, se estudia la estructura del mundo urbano, la base tribal, etcétera, etcétera. Claro, desde una perspectiva que suena modernísima, y algunos lo han comparado con Vico y con Marx como precedente, y sin duda alguna Ibn Khaldun, de ascendencia andalusí, árabe, luego asentado durante siglos en Sevilla y luego ya en Túnez, ¿no? Entonces, esa obra está en Trota, en la editorial Trota, en la colección que yo he dirigido, Al Andalus, Textos y Estudios,
Y yo creo que de síntesis es la mejor síntesis, porque hay otras muy buenas historias de la filosofía árabe y andalusí, como la del fallecido y amigo Miguel Cruz Hernández, en la editorial Alianza, pero son más académicas, con menos pretensiones intelectuales. Ahí hay un diálogo de tú a tú con estos grandes filósofos y desde una perspectiva actual. Bien, entonces, respecto... ¿Hay más preguntas? ¿Quieran? De momento no. Perfecto. Bien, Sí. sí. José. A mí me encantaría, bueno, no sé si es mejor escucharlo o leerlo, pero bueno, eso ya, porque bueno, lo he leído y ahora con escucharlo, pues mira, hay una competencia ahí interesante, quizá porque la filosofía también es un ejercicio de discurso oratorio y de contacto personal, ¿no? Que es una cosa que pues, el mismo Sócrates, ¿no?, lo practicaba. Hay una cosa que es muy interesante, es decir, con ese libro pequeño de Legoff sobre los intelectuales en la Edad Media, pareciera que los intelectuales nacieron como una clase dentro de la comunidad de maestros y estudiantes en París, pues alrededor del siglo XII y XIII. Entonces, no sé hasta qué punto sus reflexiones nos pueden orientar a que el intelectual ya viene de Oriente, o que el intelectual ya viene desde Grecia, porque siempre tuvo una interacción intensa con la sociedad. Es decir, nosotros si pensamos en un Maimónides, por ejemplo, que escribía tratados sobre cómo limpiar las aguas de Córdoba, ¿no?, sobre higiene y urbanismo, al lado de sus otras reflexiones, o el mismo Averroes, que ejercía, ¿no?, como, digamos, como jurista en su comunidad. Entonces, claro, y que además también sufrieron las consecuencias de sus posiciones filosóficas. No sé hasta qué punto esta idea de Legoff nos parece profundamente eurocéntrica, cuando en realidad quizá las fuentes del intelectual medieval que él muy bien presenta, ¿no?, en su época, vienen eso, de Toledo, de Bagdad, de Alejandría, ¿no? Pues es así. Lo primero, respecto a la cuestión oral y tal, yo sufrí mucho cuando vine de Málaga. Elegí la UNED porque tenía el mejor claustro de profesores y luego me permitía investigar. Pero yo me consideraba que era como un jilguero en una jaula al no poder tener clase. Para mí, lo que más me gustaba era dar clase y prepararme las clases los días anteriores y ver, dar. Pero en fin, no se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo. Algunos compañeros de la Complutense dirán al contrario, no, pues gracias. Entonces, respecto a eso sí hay que distinguir. La distinción principal hay que situar el mundo histórico. El mundo histórico es que los griegos tenían una autonomía relativa desde el punto de vista político y religioso, una autonomía relativa, quizá porque a diferencia del Imperio Romano y luego ya del mundo cristiano no había religión de Estado, sino que había diversas religiones, y entonces siempre que no se incordiara, como el choque con Sócrates, etcétera, también con Aristóteles, pero eran personajes singulares que creaban una escuela y tenían un núcleo. La novedad principal en los presocráticos, lógicamente, no era así, eran individualidades con una gran influencia oriental, sobre todo, como he dicho antes, de Egipto. Pero cuando ya nos situamos en el periodo clásico, desde Sócrates al periodo helenístico, lo que tenemos ahí es una escuela de formación de líderes políticos que es Platón y la academia. Platón y la academia. Luego, un núcleo de formación, digamos, enciclopédica, humanística y científica, que es el Liceo. El Liceo
tuvo la primera biblioteca, el primer museo natural, donde Alejandro iba mandando especímenes de sus expediciones militares, mapas, etcétera, etcétera, ediciones de textos. Y lo que más escribió Aristóteles fue de biología. De biología. Bien. Entonces, con Epicuro hay una vuelta un poco a las cofradías, esas pitagóricas, siempre están en la nebulosa, pero sumamente representativas, ¿no? De que vivían en comunidad, en la escuela de Epicuro, en la afuera de Atenas, en comunidad, y comían lo que tenían en su huerto, no como los franceses y algunos eruditos, el jardín de Epicuro, no tenía ningún jardín, era un huerto, y cuando hubo una peste en Atenas, los únicos que no murieron fueron los epicúreos, porque comían de su huerto. Entonces, claro, todo el quepos, ¿no? O sea, que cuando se ponen así místicos algunos, ¿no? A descubrir sin saber lo que quería decir. Entonces, damos un salto de Grecia con esta diversidad. En el mundo árabe, el filósofo, luego haré una precisión respecto de intelectual, que es muy francés, ¿no? Intelectual, sí, lo intelectual. También dice Alain de Libera que los primeros intelectuales modernos en Europa surgen precisamente con Averroes y con los pensadores de Andalucía. Bien, si nos situamos en el imperio, más que Omeya, en el Abasí, porque los omeyas eran grandes políticos y muy tolerantes, pero la filosofía no les gustaba nada y aquí la prohibieron. El comienzo de la filosofía con Ibn Masarra la persiguieron. Curiosamente, los que protegieron la filosofía fueron los bereberes, los almohades. Yo cuando me puse a escribir eso, me miraban como un bicho raro, pero es que es así, es así. Los omeyas perseguían a la filosofía. Los omeyas aquí, los omeyas cordobeses. Y fueron los almohades los que protegieron a Ibn Tufayl, los que protegieron al mejor médico de la época, Ibn Sur, Abenzoa, y al mejor filósofo, que era Averroes. Y eran del círculo de poder y tenían nivel como de ministro, y las cuestiones fundamentales le obligaban al pobre Averroes a ir desde Córdoba a Marrakech, que se dice pronto en aquella época, para ejercer papel de asesor real. Bien, si nos situamos en el Oriente Islámico, entonces eran personajes ligados a la corte respectiva que tenían la ayuda del gobernante en cuestión, que les proporcionaba pues, libros, posibilidad de adquirir documentos que no estaban en circulación, posibilidad de vivir dignamente, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos grandes, ¿no? Al-Farabi, Ibn Sina, Avicena, Al-Razi, eran médicos, una gran novedad dentro del panorama filosófico. Eran hombres de ciencia, El canon de medicina de Avicena ha sido texto en universidades europeas durante varios siglos. Eso dicho sea entre paréntesis. Entonces, eran pensadores que escribían su obra, pero no estaban encerrados, sino que tenían los avatares, muchas veces fueron encarcelados, perseguidos, tuvieron que pasar a otro reino, porque la política ya se sabe, no la de ahora, con todos los milagros que vemos todos los días, con audios y vídeos de todo esto, sino siempre ha sido, digamos, de aguas procelosas. Entonces, esas aguas también las sufrieron. Nos situamos en lo que tú planteabas antes, en el mundo escolástico. La escolástica lo que aporta es una ratio studiorum, lo que aporta es una regulación de los estudios, como no había existido. Había existido los grupos estos
estos pequeños núcleos de Grecia, en el mundo islámico menos todavía. Y aquí no existió universidad alguna, en Al-Ándalus. No existió regulación de la enseñanza alguna. Esto a los liberales, si alguno se interesa por eso, le debe parecer, en fin, no va más. No existía regulación, es lo contrario del mundo latino. El mundo latino, la universidad dependía del obispo de la diócesis, del obispo, salvo en algún caso que dependía directamente del Papa. Razón por la cual las condenas a Averroes, pero también a los averroístas y también a Tomás de Aquino, fue del obispo también. Un control ideológico. Primero, una estructura de facultades, donde coronaba la facultad de teología. Y luego, un desarrollo de los estudios, digamos, a la alemana, ¿no? Para entendernos. Completamente regulado todo. Entonces, ese orden, esa sistematicidad, esa regulación es una aportación de la escolástica. Lo grandioso de todo es que a pesar de esos controles y de esa regulación, fueron los grandes, unos inmensos creadores. La escolástica decae siglos más tarde porque lo que se dedica no es a crear o a comentar lo que era la lectio, era leer un texto clásico de los padres o un texto de Aristóteles y comentarlo en clase. Eso era la lección, leer eso. Pero cuando ya en el apogeo de la escolástica, por ejemplo, en España, con la Inquisición al fondo, controlando todas las publicaciones que había, cuando entonces lo que tiene que hacer primero el que escribe, cuidarse si lo van a autorizar o no, y en la mayoría de los casos evitar problemas que los tuvieron incluso Santa Teresa de Jesús, cuyas monjas, como recordaba Lledó, se tuvieron que tragar las cartas suyas cuando iba a llegar la Inquisición, pero tragar físicamente, tragar las cartas. San Juan de la Cruz, que fue encarcelado y se escapó de la cárcel donde estaba en Toledo. Fray Luis de León, que fue encarcelado. Seguimos, y eran, en fin, grandes figuras y en algún caso grandes santos. Entonces, esa estructura fue formidable y dio a luz, pues, en fin, pensadores geniales en filosofía y en teología como Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scoto y Occam, cada vez más crítico y cada vez más libre. Pero es que en el comentario, por ejemplo, que yo edité, que me he referido antes, de Tomás de Aquino a la política de Aristóteles, él considera el peor régimen la tiranía. Dice que trata a los ciudadanos como animales, y considera que el mejor régimen es, como había atisbado en uno de los tratados de la política Aristóteles, un sistema mixto, de base democrática. De base democrática. Y en fin, quiero decir que alcanzaron por su propio mérito una libertad de pensamiento que la propia estructura lo hacía muy difícil. Y luego, cuando ya se consolida ese poder, ya lo que vienen son los manuales, pero en definitiva existía la tradición griega, existía la brillante tradición muy moderna, porque la definición de Gramsci de intelectual no es el pensador, ese que está ahí encerrado, no, es especialista más político. Especialista más político. Así, es la fórmula magistral, pues puede ser un biólogo, y lo vemos, puede ser un médico en la República, ¿no? Puede ser un ingeniero. Muchas veces son más creadores que la gente de letras, porque la gente de letras patina
en la realidad más que los que acabo de decir, más político, claro, porque si solo hace biología, pues un gran biólogo, pero si luego además juega un papel social, es un político, es un intelectual, eso en el sentido gramsciano. Entonces, con esas matizaciones habría que corregir cosas evidentes, porque todos pecamos siempre de eurocentrismo. ¿Hay alguna pregunta? No hay más preguntas, pero bueno, solamente decir que he tenido un gran placer en conocer a Andrés. Me parece un pozo de sabiduría y comprendo que es que nunca puedas acabar porque siempre tienes cosas que decir y eso me parece realmente de un sabio y de un intelectual. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y bueno, en el año que viene igual te animas y nos das algún curso que te pueda apetecer, porque cuando uno se jubila tiene que hacer lo que le apetezca, ¿no? Eso lo podemos hablar. Sí, aquí quieren una pregunta. Sí. Me has animado a hacer una pregunta. Ha habido un momento en el cual has hablado un poco de la visión de Averroes en lo que respecta al, por llamarlo de algún modo, por un lado la filosofía, que sería el camino racional e incluso científico, por qué no decirlo, y por otro lado el religioso o teológico, como dos tal. Entonces me he acordado de algo que alguna vez he comentado y que nunca he oído hablar del tema demasiado, que es el tema del averroísmo latino, del principio de la doble verdad. De la doble verdad. Que a mí me obsesiona, porque de algún modo tengo que convivir a ser de cierta mentalidad con todas las personas que están a mi alrededor, y en general llego a aceptar el que existe la doble verdad, cosa a la que se opuso radicalmente Tomás de Aquino. Pero de algún modo sí que subyace primero en Aristóteles y después, sobre todo, en el aristotelismo latino, pues, es decir, la escolástica. De algún modo, ¿no? Tomás de Aquino fue tan honesto que dijo que había que hacer una distinción formal entre teología y filosofía, que ya es un gran avance, sin duda alguna. Ahora, claro, Averroes, entre otras cosas, de herencia alfarabiana, dominaba la lógica aristotélica y el principio de identidad, que procede de los presocráticos. Entonces, sobre una misma cuestión, bajo el mismo punto de vista, no puede haber dos proposiciones que sean verdaderas. Entonces, pero es que pero es que sobre una misma cuestión, es que tú ya estás hablando de dos horizontes, una misma cuestión, tómala de la filosofía o tómala de la teología. Bajo un mismo aspecto no puede haber dos posiciones contradictorias. Entonces, Averroes nunca defendió la doble verdad. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pues pasó sencillamente que cada vez, a través de la condena 1277 del obispo Tampier de París, donde había 11 proposiciones tomistas también, y hay una cosa verdaderamente, si, en fin, los clericales leyeran más la historia suya, lo habrían puesto en valor. Imaginad que con más de 80 años fue Alberto Magno desde Alemania a París para defender ante el claustro de la universidad, ante el obispo, a defender a su alumno y discípulo Tomás de Aquino para evitar la condena. En contra, dicen las fuentes latinas, de la opinión de sus colegas alemanes dominicos, que la edad que tenía y los viajes en aquella época, que peligraba la salud. Y viajó para defender a sus discípulos de la condena del obispo. Entonces, no hay sino situar en ese contexto de represión posterior, algunos de los cuales fueron encarcelados, otros expulsados de su cátedra, otros asesinados por el secretario que le habían puesto, que más que secretario era
un sicario, Entonces fue verdaderamente, en fin, destructivo el desarrollo del llamado averroísmo latino. El averroísmo latino es una adaptación del averroísmo a unas condiciones concretas en el mundo latino. Son grandes pensadores y utilizan argumentos cristianos, no de Averroes, sino cristianos. Por ejemplo, pues, en defensa, como hacían los franciscanos, de la pobreza, en contra del papado, en contra del poder temporal, en contra de la teoría de las dos espadas. Y aprovecho para decir lo siguiente: cuando le perdonamos la vida al legado árabe, nos olvidamos que hasta en lo que consideramos más occidental, más europeo, ahí está la huella árabe. ¿Por qué lo digo esto? Porque el comienzo del espíritu laico procede de Marsilio de Padua, que era un averroísta confeso, y un hombre de ciencia. Y su obra central no solamente utiliza los argumentos averroístas, sino argumentos tomados de la Biblia en contra del poder absoluto del Papa, considerando la autonomía del Papa en cuestiones religiosas. Pero esas son cuestiones distintas. Es que en temas religiosos el Papa sí, pero en cuestión temporal. ¿Y cuándo pierde esa hegemonía el papado? Pues no la pierde por discusiones teóricas, la pierde cuando el ejército de Garibaldi llega a Roma, que había estado antes en Uruguay, que había aprendido las revoluciones. Entonces quiero decir con esto que desde el punto de vista filosófico es una simpleza echarle, y amigo Gómez Nogales insistía mucho que eso es imposible de que lo hubiera mantenido Averroes, por ser contradictorio. Lo que él hacía era una distinción. Hombre, pero si es que Tomás de Aquino lo dice, ¿en qué se basa la religión? Se basa en la fe. ¿Y en qué se basa la filosofía? En la razón. Usted puede luego conectar, sí, pero eso es otra cosa. Pero el instrumento de la filosofía es eso. Y el primero que defiende en la Edad Media la autonomía de la filosofía, el primero, la autonomía, es Averroes. Pero Tomás de Aquino es tan íntegro como para defender la distinción formal, especulativa, entre un campo y otro, dejando como es lógico, como campo supremo, la teología y la religión, pero eso también lo hizo Maimónides, pero no Averroes. Averroes consideraba que el filósofo, el que ha desarrollado la racionalidad, tiene que dar muestra de su religiosidad precisamente aumentando su capacidad intelectual, y que más que el culto religioso, en la realización de la facultad superior en el hombre, que es la razón, era el mejor homenaje a la divinidad. Y por supuesto atacó a los teólogos islámicos que le pasaron factura al final, desterrándolo durante algún tiempo a un pueblo judío por excelencia que era Lucena, en Córdoba. Alejandro, si quieres cerrar el Perfecto. acto, con mucho gusto. Bueno, pues únicamente agradecer en primer lugar, como decía, a Metalibrería por la invitación. Desde luego es un lujo y un gozo contar con la enorme sabiduría de Andrés, que bueno, pues como decías antes, podíamos estar aquí horas y horas escuchándole hablar, y desde luego, bueno, pues a todo el público, tanto el que está aquí en Metalibrería como el que nos escuche en directo, como el que nos escuche o nos vea a través del canal de YouTube de Metalibrería. Entonces, bueno, pues agradecer a todos su atención, su presencia, y bueno, pues en otra ocasión seguramente volverás desde luego, Andrés, a Metalibrería. Así que bueno, seguro. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.